Muchas gracias, Luis. La verdad que escucharlo de vuelta siempre nos bendice y bueno, estamos agradecidos de que nos pueda haber contado. Y bueno, ahí como habíamos mandado en la invitación, vamos a dar lugar a que ustedes puedan hacer preguntas. No sé quién quiere comenzar. Comienzo yo si querés. Bueno. Gracias, Luis, y gracias al Señor, ¿no?, por este testimonio tan lindo que también lo tomamos nosotros como ejemplo, ¿no? Esta chica, su entrega al Señor, la verdad que es un gran ejemplo. Bueno, una de las preguntas es, después de la experiencia que tuviste, ¿te empezaste a reunir con algún grupo cristiano? Buena pregunta esa, porque yo no conocía ningún grupo cristiano, no conocía el grupo de esta chica. Como les dije, esta relación era muy así del trabajo y no conocía nada. Por otra parte, yo antes no tenía ningún interés en tener ninguna relación con grupos así. No había tenido buenas experiencias en el sentido de... Había gente evangélica que era muy agresiva contra la Iglesia Católica, era muy ofensiva en sus maneras de expresarse. Yo me sentía mal porque si bien no practicaba, era alguien nominal, pero provenía de ahí. Entonces me sentía como agredido cuando hablaba con algunos evangélicos. Entonces no tenía confianza, había tenido esta experiencia tan fuerte, pero tenía cierto temor de reunirme con alguien. Era muy cauteloso con eso. Sin embargo, quería compartirles a todos esta vivencia que había tenido. Les hablaba a mis compañeros de Fuerza Aérea y me escuchaban, pero no me entendían. Ahí comprendí que únicamente uno que tiene una experiencia espiritual con el Señor puede entender a otro que tiene esa experiencia espiritual. Así que no me reunía, sino hasta que mi hermano carnal, él me trajo una vez 2 entradas. Y él me dice, mira, Lucho, me dice... Vos que andás con esas locuras, porque yo hablaba de Jesús sin saber, sin reunirme, nada, contaba lo que me había pasado. Entonces, ahí tenés estas 2 entradas para ir al barco. Hay un barco ahí que no sé cómo se llama, después me enteré que era el barco Doulos, que es, no sé, algo de cristiano, dice. Así que yo le dije a Marta, vamos ahí, vamos a este barco. Y Marta no quería saber nada de eso. Así que me fui solo. Me encantó. Claro, cuando uno ya tiene esta apertura espiritual, cuando vos te topás con gente espiritual, gente que tiene el Espíritu Santo, ahí uno puede entender lo que significa koinonía, que es la participación del Espíritu Santo, que es una cosa misteriosa. Pero bueno, yo volví contento a casa, con tanta alegría, volví con una pila así de libros. Y mi esposa se sorprendió porque andamos escasos económicamente. Y le digo, no te aflija porque son poquitos pesos que gasté. Pero sin embargo me dieron estas otras 2 entradas. Vamos. No, al principio no quería, pero después dice, bueno, vamos. Un poco por resignación fue conmigo. Fue otro tiempo precioso. Y a ella le gustó también. Ahí en esa ocasión, 2 que estaban, un matrimonio que estaba sentado detrás nuestro, nos invitó... No, mejor dicho, nos dijo, ¿ustedes son cristianos? Sí, yo soy cristiano. Ya podía decir que era cristiano porque ya había tenido esa experiencia con Dios. Al que yo negaba ahora estaba en mi corazón. Y me dice, bueno, ¿y dónde se reúnen? No, en ningún lado, le dijo. ¿Pero cómo? ¿No son cristianos? Somos cristianos. Soy cristiano. Marta estaba callada nomás todavía ahí. ¿Y no se reúnen en ningún lado? No. Y me dice... Me extraña que siendo vos militar, porque nos habíamos presentado ya, y estando bajo autoridad acá en este mundo, no estés bajo autoridad en el reino de Dios. Así, ni más ni menos. Se trata de Gabriel Cuomo y de su esposa. Me gustó, y yo que entendía la jerga militar de la autoridad, no costó mucho en mí entender eso, la importancia de estar bajo autoridad. Y dice, bueno, ¿y ustedes qué son? Porque ahí estaba mi prurito,
mi reserva, que con los evangélicos no había tenido buena experiencia. Algunos en Semana Santa me cargaban y comían carne sabiendo que los católicos no comían. Y hablaban mal de la Virgen y del Papa y de esto. Yo no quería saber nada con ese tipo de gente que era ofensiva al expresarse así. Pero estos no me hablaron así. Estos me dijeron, Gabriel, me dice, no, nosotros somos discípulos. Sí, pero ¿qué cosa es eso? Cristiano. Bueno, pero ¿de dónde? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Yo lo quería sacar de dónde era. ¿Dónde? Somos cristianos, no tenemos nosotros un nombre, una denominación. ¿Pero son evangelistas? No. ¿Son católicos? No. Somos cristianos. Sencillamente cristianos. Me llamaba la atención, pero algo me sonaba dentro mío como que estaba bien. Porque una de las cosas que yo veía mal antes es esa lucha entre católicos, evangélicos entre sí, católicos entre sí, esas disputas que había. Había otro espíritu de los que me estaban hablando. ¿Y cómo se reúnen ustedes? ¿Cómo hacen? Nosotros nos reunimos en las casas, y los domingos nos reunimos en Hidalgo 357, me dice, pero no, nosotros no tenemos esa... Qué bien, me agradó todo lo que me decía, me agradó. Y le dije a Marta, vamos este domingo, vamos, yo quiero ir. No, me dice, no. Bueno, quedó así. No fuimos, porque ella se oponía, no quería. Miren, me dieron como destino, después de todo este lío, un destino de privilegio para mi jerarquía, en un organismo fantástico, que era un organismo extra Fuerza Aérea, pero un organismo de prestigio, como es el Estado Mayor Conjunto. Así que ahí fui como segundo jefe de un departamento. Estaba reemplazando a alguien que tendría que ser teniente coronel para la jerarquía. Yo era primer teniente en una jerarquía mucho menor. Y ahí yo empecé a hablar de Cristo, sin reunirme, sin tener contacto con nadie, simplemente comentando esto que me había pasado. Entonces, cuando se enteró el contador de ese organismo, Juan Gulerian, que el Señor ya lo tiene en su gloria, él me dice, Señor, yo escucho que usted escucha música clásica, ¿le gusta? Sí, empezamos a hablar de Beethoven, de Mozart, tenía una colección, en aquella época todavía había cassette, que para los más jóvenes habría que explicarle lo que significa. Entonces, bueno, hablamos de la música clásica. Entonces él, sabiendo que yo me llamaba cristiano, me dice... Y dígame una cosa, señor, le quiero hacer una preguntita. ¿Usted es cristiano? Sí, le digo, soy cristiano. ¿Y cómo es que conoció al Señor? Y ahí le comenté lo del edificio Cóndor y quedó sorprendido. Que usted estaba en el edificio Cóndor y bueno, en fin, sí, de aquí, de allá. ¿Y dónde se reúne? En ningún lado, le dijo. Otra vez con esa a la defensiva. Y él me dijo esta palabra. ¿En ningún lado? No. Mire, eso es raro. Usted tuvo una experiencia, que evidentemente tuvo una experiencia con el Señor y que el Espíritu Santo lo ha visitado y usted está encendido por Dios, así me dijo. Pero acá pasa como cuando uno hace asado y traslada las brasas debajo de la parrilla. Hay algunas brasas que quedan en el trayecto. Esas brasas, aunque hayan estado encendidas, se apagan. Lo mismo pasa con los cristianos. No basta con tener una experiencia espiritual inicial. Es necesario juntarse con otros en donde también han tenido esa experiencia y donde arda Cristo en medio de ellos. ¡Oh! Cuando me dijo eso, digo, sí, es verdad. Y esto, miren lo que pasó. Le digo, es cierto, es verdad. ¿Y usted dónde se reúne? ¿Qué son ustedes? Nosotros somos cristianos simplemente, discípulos del Señor, seguimos a Cristo. Nos dicen los del camino. Entonces, ¿pero dónde? ¿Qué son? ¿Son evangelistas? No, somos cristianos, somos discípulos. Qué bien. ¿Y dónde se reúnen? Y nos reunimos por las casas. Y los domingos nos reunimos en Hidalgo 357. Buenos Aires grande, hermanos. Y era el mismo lugar donde me había dicho este otro hombre que conocí en el barco. Miren lo que es el Señor. Y esto me terminó a mí de conquistar cuando le dije, bueno, y escúcheme, yo este domingo voy ahí.
No me malinterprete, no estoy procurando que usted venga a mi lugar de reunión, lo que yo estoy queriendo es que usted se reúna donde Dios le mande y donde haya un grupo cristiano que Cristo esté presente. Ahí vi que la ausencia de una actitud sectaria o de una actitud proselitista de tratar de llevarme a su lugar y el interés de Él para que yo realmente sea guiado por el Señor para estar dentro de la voluntad del Señor. Eso me terminó de cautivar, porque así hace las cosas el Señor. Así que ese domingo fui solo, no quería ir Marta, fui solo, y cuando fui me encontré con mi familia. Me encontré con el lugar donde mi corazón anhelaba, donde yo estaba buscando. Así que esa es la respuesta a la primera pregunta, pero no voy a ser tan extenso si hay otra. Hola Luis, ¿cómo andás? Me llamo Lucas, yo soy de Buenos Aires, nos hemos visto un par de veces. Me acuerdo que nos visitaste mucho los jóvenes de la congregación de San Martín. Sí. Mi pregunta es, ¿qué consejo nos das vos a los jóvenes, teniendo en cuenta que a vos, a través de una joven, te acercaste al Señor? ¿Qué consejo nos das vos a los jóvenes hoy en día, teniendo en cuenta la situación que está viviendo la iglesia a través de esta pandemia, a través de todo lo que le toca vivir, ¿no? De ideologías, una guerra más bien desde otro lado, una guerra más bien ideológica? Bien, gracias Lucas por tu pregunta. Bueno, yo me atrevo a dar este consejo a los jóvenes. Ustedes son quienes van a ser usados muy poderosamente en la iglesia de la post-pandemia. Y para eso el Señor quiere, en primer lugar, que ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Se va a acabar la iglesia de la post-pandemia, no va a ser una iglesia tibia. No va a ser una iglesia débil. No va a ser una iglesia podiosera. Va a ser una iglesia en donde las características esenciales de la iglesia que fundó Cristo se van a dar. Y se están dando, y ustedes son un eje importante que Dios va a usar. Así que, primer consejo, llénense del Espíritu Santo. Segundo consejo, llénense de la palabra del Señor. Memoricen la Escritura. Memoricen el querigma. Memoricen la didaqué. Tengan la alegría de vivir de Cristo en sus vidas. Comuniquen como comunicó esta chica la verdad sin ninguna vergüenza. Para mí el Evangelio no es vergüenza. Es la alegría, es lo más importante que yo tengo para hablar con la gente. Es lo que Dios hizo en mi vida, lo que Dios es y lo que Dios requiere de la gente. Viene nuevo tiempo para la iglesia. Este es un tiempo de aprendizaje, el aislamiento. Es un tiempo de preparación para los jóvenes. Es un tiempo donde el Señor les dice, déjense aquellas cosas que son secundarias en la vida, por más que sean importantes, y prefiéranme a mí que soy la fuente de vida. De mí depende todo. Yo he venido para renovar la iglesia a través de esta pandemia. Hago uso de aquellas cosas, lo que ustedes tantas veces han repetido en tantas oportunidades. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor. Este es un tiempo que se hace una realidad para los jóvenes. Así que bendigo esta generación, bendigo a los jóvenes, bendigo a los adolescentes y profetizo sobre ellos que viene tiempo de gloria para la iglesia a través de ellos. ¿Cuáles fueron tus experiencias en tu familia y en tu trabajo después de lo que te ocurrió, después de tu conversión? Sí, el primer punto fue, digamos, en los dos lugares empezó un cambio tremendo en mi vida. Primeramente en mi casa, en mi familia, porque Marta no quería saber nada. Marta era una mujer de un temple admirable, aún antes de conocer al Señor. Ya la característica de su personalidad era así. Nosotros no teníamos problemas emocionales, problemas de que... No, éramos bien parados en ese sentido emocional, no teníamos dificultad, y ella también. Ella era escéptica para un lado y para el otro, no creía ni en las brujerías, ni creía en Dios en la manera como hay que creer. Entonces, y ella me veía a mí que yo andaba buscando en todas las cosas, y dice, bueno, esta debe ser otra locura de las que le viene a Luis. Pero cuando ella se dio cuenta que no era una locura así nomás, era una buena locura, entonces ella empezó a ver cambios en mí primeramente. ¿Ves lo que yo les digo? Nuestro testimonio de vida precede a la palabra.
precede a la predicación. Hay muchos que escandalizan la palabra porque su testimonio de vida no tiene que ver con la palabra que ellos mismos dicen. Puede tener una buena palabra, pero no está sustentado con una vida, no hay coherencia. Así que Marta empezó a ver en mi cambio. Cuando yo llegaba de las reuniones de ese Hidalgo 357, me veía tan cambiado, tan radiante, veía que era tan amoroso con ella. Siempre nos llevamos bien con Marta, pero ya me ponía a lavar los platos, ya me pegaba con los chicos, ya había un clima diferente, y eso empezó a decir, a ver, una vuelta dijo, yo voy a ir a este lugar donde vas vos, para ver nada más, pero no voy a hacer ninguna de esas locuras que seguramente hacen. Yo no voy a levantar las manos, no voy a gritar, no voy a hacer esas cosas que hacen por ahí. No, le digo, anda a un ambiente muy tranquilo. Sí, pero no voy a hacer nada de eso, me decía. Sí, mami, tranquila. Así que ella, fuimos una vuelta, pasó esto, que quiero contar esto para gloria de Dios, lo que pasó en mi familia. Transpusimos el umbral de Hidalgo 357. Cuando ella pisó, hermanos, el umbral, empezó a llorar sin parar. Salieron de allá las hermanas, la abrazaron, y bueno, ella pasó casi toda la reunión llorando. Le pasó lo mismo que me pasó a mí en el tren, le pasó a ella cuando fui. Pero ella no se daba cuenta de lo que le estaba pasando. Cuando salimos me dice, algo raro me pasó, Luis. Yo iba a la defensiva para no hacer ninguna de las cosas que hacen ahí en la iglesia, pero sin embargo, cuando entré, algo me ocurrió que empecé a llorar. Me dice, mira, el próximo domingo voy a volver a ir, pero no voy a llorar esta vuelta. Fuimos el otro domingo y volvió a llorar, ni bien pisó. Era algo milagroso que estaba ocurriendo. Y fuimos el tercer domingo y volvió a llorar. Ella se preguntaba, ¿será que yo tengo que estar llorando permanentemente? Decía cuando vengo a la iglesia. Pero así Dios le fue hablando. La conversión de ella fue diferente a la mía. Por eso quiero decir que cada uno Dios nos habla. Cada uno somos inéditos. Dios nos hizo inéditos y Él tiene una manera de comunicarse. Él tiene una manera de llegar a nosotros. Y llegó de esa forma a mi esposa. Y mis hijos entraron antes que mi esposa. Y toda la familia se convirtió al Señor, porque ese es nuestro Dios maravilloso. Y en cuanto al trabajo, también pasaron cosas tremendas. Cambié sustancialmente. Tendría muchísimas cosas para comentar del trabajo. Simplemente voy a escoger una sola. En el trabajo me fue muy bien. Tenía jefes que eran de otra arma. Tenía un coronel en principio, después un capitán de navío. Me llevé excelentemente bien con los dos. Las mejores calificaciones que saqué en la Fuerza Aérea, siempre fui bien calificado, fui un buen oficial, no estoy jactándome, pero fui mucho mejor desde que Cristo vino a mi corazón. Y eso es lo que hace el Señor, te cambia la vida radicalmente. Si sos un buen trabajador, te hace el mejor trabajador. Me acuerdo una vez, y corto con esto porque tendría muchas cosas para comentar, pero me acuerdo, mejor dicho, voy a contar otra cosita porque no puedo dejar de contarla. Una vuelta, un capitán de navío me dice que ya me había conocido, me había semblanteado, me había aprobado, vio cómo yo actuaba, pasaron meses, me dice, venga Leal, me dice, sí señor, todo firme ahí en su despacho, me dice, tengo que calificar hoy al personal, y yo era el inmediato de él, el que le seguía. Así que le quiero decir, a mí me dicen que soy muy malo en la armada para calificar. Le quiero decir algo, tienen razón, miren ese prefacio que me hacía para mi calificación. Pero le voy a decir algo, a usted le voy a poner una calificación que nunca antes había puesto en la Marina. Le voy a poner la mejor nota que puse en toda mi carrera, calificando a un subordinado. Yo en mi interior decía, ese sos vos, Señor, la gloria es para Él. Ese que me estaba calificando no era un cristiano. Y después otras cosas que me ocurrieron ahí en un teniente de navío, también de otra armada, era escéptico, era un hombre muy inteligente, muy brillante, pero era escéptico, no creía para nada en Dios, estaba peor de lo que yo estaba antes. Y nos hicimos amigos porque teníamos, más o menos, teníamos afinidad en nuestras jerarquías, él era un grado más que yo, y él iba y hablaba conmigo. Y cuando hablábamos, él me dice, para Leal, ¿qué pasa acá? Cuando hablo con vos, empiezo a llorar. ¿Por qué? Yo le digo, no sé. Y hablamos estas cosas, yo le contaba lo que pasaba, lo que había pasado en el Cóndor. Pero dice, es raro, pues yo no lloro. ¿Por qué lloro? No sé, le digo. Bueno, venía otro día, otra vez volví a llorar. Se le caían las lágrimas, no es que lloraba a llantos, así, no, se le caían las lágrimas.
Y bueno, y así, pero hicimos una muy buena amistad. Una vuelta en el casino de oficiales, donde se reúnen todos los oficiales para comer, había ahí un capitán de fragata, que ya es con más jerarquía. Y yo estaba sentado al lado de él y estaba con ese gozo que el Espíritu Santo solamente puede dar, y esa bonanza interior, esa paz que no la tenemos que perder nunca, porque ese es ese canal de transmisión para los demás, ese puente para los demás. Entonces él me dice: Leal, ¿qué es lo que usted anda hablando de Jesús? Me dice este capitán de fragata. Ah, sí señor, le digo, yo estaba por contestarle, y este teniente de navío, amigo mío que estaba enfrente del capitán de fragata y enfrente mío en diagonal, él le dice al capitán de fragata: no señor, no le pregunte eso a Leal. Y él lo mira fastidiado y le dice: ¿por qué no le voy a preguntar? Sí, tenía jerarquía. ¿Sabe por qué no, señor? Porque si usted le pregunta, va a llorar. Le dijo este teniente de navío. Déjese de pavadas, le dice. ¿Cómo voy a llorar? Y un capitán de navío, un viejo lobo del mar, hecho a las inclemencias, un tipo duro, con el cuero duro. A ver, Leal, cuente, en forma desafiante a eso que le decía el teniente de navío. Amigos queridos, empecé a hablar simplemente como hablaba con Esquilini, empecé a comentar las cosas que había pasado. Esa presencia del Espíritu Santo hace que los hombres se dobleguen ante Dios. Y me dijo en un momento: pare, así me cortó, no siga hablando, porque si sigue hablando lloro, me dijo este hombre. Y otra vez vuelvo a exaltar al Espíritu Santo de Dios, que es el que hace la obra, que es el que nos precede, que es el que nos lleva a la delantera, que es el que muestra al Padre y muestra al Hijo, y nosotros somos meros instrumentos en sus manos. Todo cambió en mi trabajo, todo cambió en mi familia, porque el discípulo es eso. El religioso no produce cambio, produce riñas, produce problemas. Yo nunca tuve un problema de confrontación, nunca me anduve escondiendo por lo que había ocurrido en mi vida, y eso me abrió puertas para que le predique a mi jefe, le prediqué a mis superiores, le prediqué al jefe del Estado Mayor Conjunto, le prediqué al que se ponía a tiro. Con los evangélicos me llevaba bien, con los católicos me llevaba bien, el cura me buscaba compañía. Lo que hace la vida de Dios es justamente eso, y esa es la iglesia joven, Lucas, te digo otra vez, esa es la iglesia que Dios viene a buscar, una sola iglesia, es santa, unida, gloriosa, victoriosa, y solamente es posible cuando dejamos todo de lado, todo ropaje religioso y todo pensamiento sectario, denominacional que separa a la iglesia. Bueno, hasta ahí nomás llego con esa pregunta, perdón que me extiendo. Hola Luis, soy Nati Andrada, ¿cómo estás? Quería preguntarte, ¿y el milagro que quedaste con los ojos abiertos, que vos decís, Señor, lo espero de vos, pero que el que más te sorprendió? Eso, lo que acabo de contar, Nati, que de paso digo para la audiencia, Nati la conozco desde el vientre de la madre, porque fueron uno de los primeros discípulos, los padres que ganamos para el Señor, cercanos a casa, así que tengo un cariño especial. Ahora, eso es lo que digo, ocurrieron esas cosas, ocurrieron cosas milagrosas. Escúchame, Nati, sin que yo todavía esté bautizado en agua. Por eso digo que el Espíritu Santo se anticipa, Él es soberano. Él hace como Pedro con ese grupo de gentiles a quien les predicó y de gente que vino el Espíritu Santo antes que fuesen bautizados en agua, y se armó también como alguna discusión, pero Dios es soberano, Él es el que hace las normas, Él es el que dice cuándo. Ahí también me acuerdo, ya que me preguntas de otro milagro, ya te digo, antes de bautizarme, antes de congregarme inclusive, porque esto fue antes de congregarme, también llegó una mujer llorando a mi oficina, que se había peleado con otra, con una compañera, pero llorando y a los gritos vino a demandarle a la otra, y yo la calmé como pude, y le dije, espere un momentito, no, quédese tranquila, ya vamos a arreglar esto.
me comuniqué por el intercomunicador con el jefe de esa chica, y esta quedó sorprendida que llamaba a la otra, a su contendiente, y entró y se miraban así de costado las dos, con bronca. La hice sentar y le dije, les hago una pregunta a ustedes, no me cuenten la riña de ustedes, el problema, nada más que le hago esta pregunta directa. ¿Qué es lo que hubiese hecho Jesús en el lugar de ustedes? Yo no sabía nada de nada, no vi Puerta, Camino y Meta, no leí la Biblia, no leí nada, simplemente le hice esta pregunta. Cuando hice esta pregunta, otra vez el Espíritu Santo empezó a moverse, y a la mención de Jesús cuando es con fe, y por la obra del Espíritu Santo, ahí empezaron a llorar, que no paraban de llorar, se abrazaron, se perdonaron, y salieron abrazadas de la oficina, y yo quedé más sorprendido que ellas. Porque por eso te digo, tenía que, como niños, porque es que el Señor nos quiere así. El Señor requiere de nosotros que esa fe sencilla de niño otra vez nazca en nuestros corazones. Muchas veces la teología apaga esa fe de niños. Yo me doy cuenta de eso. Tenemos que volver a esa frescura, de esa fe de niños, creerle a Dios como un niño pequeño le cree al Padre. Gracias, Nati. Gracias, Luis. Un abrazo. Abrazo fuerte. Abrazo fuerte. Gracias. Luis, escuchando un poco el testimonio, la verdad que emociona mucho, se siente mucho que a través del Espíritu Santo está llegando a nosotros. Vos, yo supongo que el Espíritu Santo obró, por lo que vos contás, desde el primer momento en vos. Me sorprende que recordes exactamente las palabras con las que te transmitió el Evangelio Mari. Hablaste de verdad y después de la vida, de las dos formas que ella usó para evangelizar. Y supongo que es el Espíritu Santo el que te hace recordar eso, y el Espíritu Santo estuvo obrando siempre en vos, en Marta y en todo lo que contás. Pero mi pregunta va referida hacia lo siguiente. Cuando entraste en el ámbito congregacional, ¿te topaste con gente, hermanos que congregaban, que no tengan esa apertura espiritual con la que vos comenzaste? ¿Cómo fue tu postura y qué hiciste? Mira, sí, te entiendo claramente. Y hay dos puntos ahí que habría que aclarar. Uno es más bien subjetivo, mío, y otro es objetivo, lo que ocurría en aquellos años. Acuérdate que estoy hablando de fines de la década del 70. Cuando yo llegué ahí, yo no veía ni uno solo que rengueaba de algún lado. Había un ambiente festivo. Cada tanto tomaba el Espíritu Santo y salíamos todos haciendo como un trencito en una alabanza. Había un ambiente tan hermoso. Yo no me acuerdo de ninguna, Mateo, no me acuerdo de ninguna nota negativa de convivencia. Era como que no había tiempo para estar en las críticas que puede haber en los hermanos, en los problemas congregacionales. No había tiempo para eso. Estamos en otra época, por eso tenemos que retomar, por eso volviendo a la pregunta de Lucas, ustedes jóvenes, y de paso digo, Mateo, un tucumano, me siento honrado que un tucumano me esté haciendo las preguntas a otro tucumano. No tenemos problema de lenguaje, nosotros nos entendemos bien, ¿eh? Entonces, no había para nada de eso. Una, estábamos en otro tiempo. Todavía estaba la efervescencia de ese mover del Espíritu que va a volver. No vamos a mirar con añoranza lo que pasó. Vienen tiempos mejores en ese sentido, Mateo. Yo quiero hablarte con fe de esto, pero la realidad es que en esa época estábamos en otro tiempo. Y lo otro es que yo tenía, cuando uno está enamorado, como yo comento siempre, como cuando me enamoré de Marta, que es la única mujer de la cual me enamoré en la vida, cuando me enamoré de Marta, cambió todo el mundo. Uno tiene otros anteojos, ve las cosas de una forma diferente. Así pasa con Dios. El discípulo es un enamorado de Dios. El discípulo es alguien que se goza en Dios. Y que no hay que andar diciéndole tenés que gozarte en Dios. Vive con esa alegría del enamoramiento de Dios. Entonces tener los anteojos
también correctos los que tenés que tener, y así que veas a los hermanos sin juicio, sin condenación, tenés una capacidad de tolerancia mayor. Ese es el primer amor que habla la palabra, es eso. ¿Ves las cosas, la vida en color de rosa? Bueno, es ese rosa celestial, la alegría de vivir con Cristo y ves las cosas diferentes. Ese tiempo vuelve a la iglesia y vuelve todavía con más fuerza, con más brío. Abrazo fuerte, Mateo, y a todos los tucumanos preciosos. Hola Luis, qué lindo escuchar el testimonio y el sello que tiene el testimonio en tu vida, ¿no? Precioso. Lo que te quería preguntar, así como mamá y como más adulta, si tuviste la oportunidad de poder encontrarte con la familia de Mari en algún momento, si se dio esa oportunidad, porque seguramente tenía una familia que buscaba del Señor y que amaba al Señor, y eso también es ese regalo que el Señor nos da a los padres, ¿no? De seguir orando por nuestros hijos y tener fe que ellos le pasamos la posta a ellos y ellos a su vez a otros. Sí, entiendo. Lamentablemente era tanto el lío que había en esa época. Acordate que estábamos todavía con este proceso en marcha. Justamente, bueno, esto también lo digo entre paréntesis. Algunos dicen, porque preguntaron cuál es el motivo por el cual se cayó el edificio Cóndor, y la explicación técnica era que había cedido una columna porque era un terreno ganado al río donde está el edificio Cóndor, y bueno, y después con el correr de los años me dieron otra explicación que no la voy a mencionar acá por una razón de discreción y de respeto también a la fuerza. Pero estamos en un tiempo bastante difícil en aquella época, así que no tuve la oportunidad yo de ir al sepelio de ella, ni a contactarme con la gente. No tuve, eran tiempos de mucha dificultad para eso. Lo que sí, tuve un encuentro, esto te va a agradar lo que te digo, espero que los demás también, tuve un encuentro con un libro de Mari, en esa montaña de papeles que había. Ese es otro de los milagros, respondiendo también a Nati. El juez me mandó a ver si podía reconstruir la documentación y fue imposible, porque parecía ser que ese era uno de los objetivos también, que toda la documentación quedara, y eran montañas literales de papeles, porque eran los papeles de los 10 pisos más el lugar de... Así que yo caminaba sobre esa montaña y era difícil, no encontré nada, la verdad, pero encontré un libro que yo le veía a Mari. Encontré ese libro ahí mismo, era un milagro, porque no podía ser que aparezca ese libro en esa montaña de papeles, de tapas verdes, me acuerdo, y totalmente roto, ajado. Así que fui corriendo a una librería cristiana para ver si conseguía el libro. Y cuando estaba ahí, le dije a la vendedora, que me acuerdo el nombre todavía, a propósito de lo que decía Mateo, cómo se quedan grabadas esas cosas, Úrsula se llamaba, le digo, mire, quiero comprar este libro, y ella me dijo, no se trata así a los libros, porque lo vio muy destrozado. Le digo, si usted supiera por dónde este libro anduvo. ¿Por dónde anduvo? Me dice que está tan maltratado. Este libro es del edificio Cóndor, y el edificio Cóndor ese día era todo el mundo estaba en la boca de todos. No me digas, uy, sí. Y se acercó una mujer que estaba por ahí comprando, una mujer joven, y me dice... No me diga que usted... Es el jefe de Mari Savitowski. Miren los milagros, cómo se van concatenando. Miren lo que es Buenos Aires, la cantidad de habitantes que tiene. Miren esas casualidades celestiales. Sí, le digo, la miro sorprendida y le digo, sí. Yo era jefe de Mari Savitowski. ¿Y ese libro era de Mari? Sí. Yo era del grupo de oración de ellas. Y nosotros estábamos orando por nuestros jefes en este tiempo. Así que yo le voy a rogar que este libro para nosotros es una reliquia. Me lo dé al libro maltrecho, al que estaba mal. Sí, cómo no, se lo di al libro. Ahí yo compré uno nuevo. Pero hasta esas cosas hizo el Señor. Pero no me vinculé con ese grupo, porque estaba todavía yo en ese proceso de desconfianza. Pero así fue, como que no tuve contacto ni con la familia ni con el grupo de ella. Dios quería que me pusiese en contacto con Gabriel Cuomo y con Juan Gulerian en diferentes ocasiones,
y fue el Señor el que trazó ese camino. Luis, ¿cómo está? Buenas tardes, de acá de San Luis. Mi nombre es Juan. Quería preguntar en realidad cómo fueron las conversiones de sus hijos, en ese caso, cómo llegaron al reino ellos. Bueno, lo de mis hijos fue una cosa totalmente más natural. Ellos eran chicos en esa época, así que me pidieron que yo los llevase los domingos para allá, primeramente para Hidalgo 357. Y quedaron encantados los chicos. Volvíamos con una alegría, esto empujó más a Marta. Así que volvíamos con una alegría. La verdad es que siempre nos llevamos bien con los chicos, pero cambió el tono familiar. Cuando está el Espíritu Santo cambia todo. Los chicos se entregaron al Señor, pero con prontitud. De forma tal que ellos se bautizaron a la poca edad, alrededor de los 10 años. Así ya se bautizaron porque comprendieron la palabra, se arrepintieron y se bautizaron. Así que con eso fue todavía más sencillo. Después, en la adolescencia, ellos tuvieron que como repasar ese compromiso con Dios y recibieron el bautismo del Espíritu Santo y recibieron ahí, bueno, porque cada uno tiene que tener una experiencia personal con Dios, pero nosotros los padres tenemos que, como nos enseña la Escritura, guiar a los hijos en la sana doctrina, en la enseñanza, en el ejemplo. Pero gracias al Señor, todos mis hijos entraron y después se casaron y están casados en el Señor, y tengo 7 nietos y todos estamos caminando en el Señor, a 5 de los cuales ya bauticé yo. Casé a mis 3 hijos y bauticé a mis 5 nietos, así que ahora estoy esperando que los otros 2 que quedan no demoren mucho tiempo para bautizarse. Qué bueno, me alegra mucho. Saludos. Saludos. Y animo a los coordinadores que lleguemos hasta acá. Sí, vamos a sacar de nuevo la foto porque no salieron todos, así que si tienen sus cartelitos, de nuevo hacemos la foto, ¿les parece? A ver, Martín va a decir. 1, 2, 3, va. Ahí la foto. Buenísimo. Así que muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos los que han estado. Así que ya vamos a hacer nuevamente otra mateada. Gracias a vos, Martín y Nati, por el trabajo, la coordinación, todo muy bueno. Sí, chicos, muy bueno. Bueno, muchas gracias. Si quieren, vamos a hacer ruido, activen todos sus micrófonos y nos saludamos. Hermano, Dios los bendiga. Chao, chao. Chao. Bendiciones, hermanos. Chao. Saludos brasileños. Mendoza. Saludos, los Urquiza. Bendiciones. Saludos, Petra. Saludos desde Salta. Luis. Gracias. La campana. Gracias a todos. Gracias, Luis, por invitarme. Amados, gracias. Muchas gracias por haber visto esta segunda parte. Y no te olvides de darle like, compartir y suscribirte para seguir informado de todo lo que vamos a estar subiendo a este canal. Y si te gustaría ser parte de alguna mateada virtual, te vamos a estar dejando los links de nuestras redes sociales en la descripción de este video. Dios te bendiga.